¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no es la charlita de la noche, sino que es un videíto que, dado que hoy es feriado, me vi con un poco de tiempo para realizar, ya que hacía un tiempo que por ahí no nos estábamos comunicando durante el día y demás. Ayer, como habrán visto, bueno, estuve haciendo un siciliano desde Easy. Eh, bueno, bastante aceptación tiene ese segmento del canal, esa sección del canal. eh, gusta bastante. No es para ir todos los días porque no hay demasiadas variaciones. Yo en una época de mi vida, cuando ni siquiera existía o se conocía YouTube, iba todos los días, pero por una cuestión de fanatismo. De hecho, bueno, las mesas de saldos siempre uno encontraba alguna llave, algo interesante como para comprar por monedas. Eh, Ayer en la recorrida que hice estuve viendo que yo no sé si nos hemos acostumbrado en este lapso de tiempo que pasó entre una visita y la otra, que calculo que habrá sido un mes y algo, o nos hemos acostumbrado a ese estándar de precios en determinadas cosas, o bajaron un poco. Tendría que ver el video anterior para hacer una comparativa, ¿no? Pero bueno, si bien algunas cosas están completamente voladas, están completamente caras, pero bueno, yo lo digo siempre, Easy se caracteriza por estar abierto, no sé, a las 9 de la noche uno necesita cambiar un termotanque y puede conseguir todo para hacerlo. Eso significa Easy, no significa Barat. Barat no hay nada. Pero bueno, me surgieron varias reflexiones. Por ejemplo, al ver la llave francesa, llave ajustable Silver Shadow, creo que estaba algo de 6, la estoy hablando de la de 6 pulgadas. Creo que estaba algo de 14 pesos, una cosa así. Una llave francesa de 6 pulgadas que tenía más juego que una muela a punto de caerse. Eh, Me critican en el canal cuando muestro herramientas de la marca Watfo que por 8 pesos podemos conseguir una de 12 para comenzar a trabajar, para comenzar a salir a la cancha, para comenzar a hacer las reparaciones con este juego. O sea, por prácticamente la mitad de precio estoy comprando, estoy adquiriendo una llave ajustable del doble de la longitud, con el doble de las posibilidades de uso, con la mínima porción de juego y la critican. Eso indica un poco qué tipos de personas miran el canal, qué tipos de personas comentan. Creo que había sido Patricio Garay quien había hecho esa referencia, que no se sentía conforme con la Watfo de 12 que compró medio por, no digo recomendación, pero por sugerencia del canal del amigo Gregorio, por el canal mío. Pero bueno, la, está más que comprobado que fue un negocio redondo comprar, adquirir esas herramientas. Soy de los que piensan que se van a ir para arriba. Pero me dio la reflexión porque digo, tan equivocado puede estar uno al momento de comprar y probar una herramienta que verdaderamente es noble, verdaderamente es una herramienta fiel. Yo la he probado en serio, haciendo fuerza en determinadas tareas y me ha dado resultado. Pero bueno, es un paréntesis que quería abrir, porque capaz que ese tipo de personas van ahí, si la compran la Silver Shadow con ese juego y se sienten más que felices. Pero bueno, a cada uno lo que le corresponde. Después han visto que he comprado este jueguito de destornilladores, que lo vi que no quedaba más ninguno
incluso va a sonar a mentira, pero atrás mío había un muchacho que lo quería agarrar. Entonces lo dejé, como vi que titubeó, me lo puse debajo del brazo y me estuve haciendo toda la recorrida, todo el videíto con los destornilladores Pretul debajo del brazo. Sé que por los comentarios se consiguen en varios lados. Yo no sabía, no estaba al tanto. Los he visto en una ferretería en Castelar, no la que compro en Watford, una que está de la estación 2 cuadras, la conocen todos, es bastante grande. Los había visto ahí, pero no en este tipo de packaging. Los había visto en forma independiente. Como dije en el momento y en el videíto que hice a posteriori, me dieron varios recuerdos de los Stanley. Bueno, yo le llamo acrílico, pero están los que dicen que es PVC. Siempre están los puristas, los perfectirijillos de los temas. Entonces, bueno, hay que cuidar a veces como uno menciona las cosas, ¿no? Está bien que el canal está orientado a las cuestiones técnicas, a la formación técnica y determinadas cuestiones, pero quiero que sepan que los conocimientos están, hay cada impresentable hablando de cosas que jamás tocó en su vida y a mí me vienen a cuestionar si yo le llamo PVC o acrílico al mango de un destornillador, que debo haber tenido no menos de 500. Pero bueno, la anatomía del destornillador, la ergonomía, hay que probarlos en el uso, son muy económicos para lo que ofrecen, lo que proponen. Vamos a ver cómo se comportan. Son cómodos, tienen ese olor característico a recuerdo de aquella época de los destornilladores Stanley que tanto nos ha gustado trabajar, ¿no? Y tan cómodos han sido al momento de imprimir torque. Los de pala recta, los de paleta. Bueno, yo tengo, como dije, yo había comprado juegos chiquitos, juegos grandes. En los juegos grandes venían unas unidades bastante interesantes, bastante grandes. Por ejemplo este. Por ejemplo este, que es un 10 por 250 milímetros. O sea, un destornillador importante. 10 por 250 milímetros. O su equivalente en pulgadas. 3 octavos por 250 milímetros. Es una muy linda herramienta. Yo la he utilizado bastante en el taller y nada. Este venía bajo el código 69124. Me gustaría conseguir juegos de destornilladores de estos, de aquella época, que tenía yo incluso hasta los trompitos, los denominados trompitos. Pero bueno, los he ido utilizando, los he ido jubilando. Tengo en la caja de electricidad alguno que otro, pero con la toma de contacto, el comienzo de la incorporación de algunas unidades que he decidido mostrar, han quedado un poco relegados, ¿no? Dado que data de 12 años, 10, 12 años, las tomas de contacto de esas herramientas. Cuando mostraba lo que muestro en Facebook, no en YouTube. Quizás, ¿por qué no? Si hubiésemos arrancado en esa época, quizás hoy, no les digo que seríamos conocidos como Panchejo Videos, pero quizás, ¿por qué no? No tendríamos que soportar determinados
haters, giles, como le está pasando al amigo Gregorio. Quiero que sepan, para aquellos que dicen que tiene un delirio persecutorio y es todo mentira, yo lo he vivido en carne propia, iba a decir, pero no son cosas para vivir en carne propia. Son cosas para tomárselas con calma, si bien no me caracterizo por tomarme las cosas con calma. Pero bueno, yo tengo cada una de las capturas y los mensajes en Instagram, los mensajes en WhatsApp, cada una de las personas que me faltaba el respeto, me desacreditaba, me desafiaba a pelear, que como le pasa al amigo Gregorio, nunca se acercaron ninguno a sacarse las ganas. Ya sea porque no le gusta mi cara, porque le parezco un pedante, porque le parezco cualquier cosa. Lo que sí, ninguno me dijo, vende humo. La verdad, debo reconocer que dentro de la falta de respeto y quizás la humillación que recibí, no me han llamado vende humo. Cosa que me hubiese molestado porque yo no vendo nada, ni siquiera humo. Yo no enseño a hacer cosas, yo muestro cómo hago las cosas, yo no recomiendo herramientas, yo muestro herramientas y así podemos seguir todo el día. Y no hay nadie que lo pueda refutar eso, porque sinceramente es así. Entonces, he ahí un poquito la bronca de determinadas personas. Pero ¿a qué iba con todo esto? Que seguramente el amigo Gregorio esté sufriendo la intimidación de una persona que por ahí se ensañó con él y nada, bueno, desde el anonimato, desde la boulage, como parece, aparentemente está. En un momento también me había dicho a mí que me acerque hasta la mitad de camino. Yo después de la experiencia del chamán, que lo esperé sinceramente, confiando que iba a venir, que iba a aparecer, el chamán desapareció. Yo estuve en el lugar pactado a la hora pactada. Pero bueno, nada, pensándolo a la distancia, lo hablaba con un amigo, me dice, no, vos estás muy equivocado, vos las cosas te las tenés que tomar más tranquilo, eh, date cuenta que te están queriendo hacer pasar por ridículo, no amerita que les prestes atención. A lo que la respuesta mía fue, yo prefiero pasar por ridículo que pasar por cobarde. La verdad, no le tengo miedo a una golpiza. Recibo golpizas desde cuando tenía 6 años y la verdad que estoy acá, estoy parado. Pero bueno, nada, no es el camino. Pero entiendo al amigo Gregorio la impotencia que debe sentir al no poder demostrar que lo que le está pasando es verdaderamente cierto. No sé, la verdad, desde acá la solidaridad con el amigo, quería hacer esa aclaración porque bueno, pasa que para muchos es nada, es un capítulo más de una novela y para los que somos los protagonistas, dado que el comentario o a veces los cruces se dan acá en mi canal, porque Gregorio es un co-conductor, se podría decir, o un co-participante de este canal, lo mismo que el amigo Miguel, yo los avalo en los dichos, en los comentarios, o sea, todo lo que ellos comenten, estoy de acuerdo. Miguel tiene una muy buena formación técnica. Es una persona que considero que nunca termina de estudiar porque a veces habla de cosas que yo tengo que leer o hacer memoria en viejos libros, en viejos apuntes que uno ha ido tomando a lo largo de los años y para ver y verdaderamente tiene toda la razón, es así. Además, lo que cuenta el amigo Miguel, además de una gran formación técnica, es
la experiencia en el desarrollo de las tareas. Todo lo que yo hago, el amigo Miguel lo hace. Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante de tener una persona que está en el canal comentando, aportando. Y a veces cuando el amigo Miguel se luce más que el protagonista, que sería yo, porque a veces tiene respuestas mucho más completas de las que daría yo, se generan los problemas, porque en la mayoría de los canales o lo han bloqueado o no le contestan, o bueno, estoy hablando de Panchejo, el señor X, donde yo vi que dejó un comentario muy acertado. No sé si se lo contestó o no, pero no, mi idea no es ir al choque con él, sino simplemente, bueno, dejar algunas cosas un poquito más claras. Tenía los otros días para mostrarles, que después pasó y no la mostré, pero tengo esta francesa de 10 pulgadas, genérica. Entraría en el segmento genéricas que enamoran. Observen las terminaciones, observen el juego. Observen el juego. Entraría en el segmento genéricas que enamoran. Con su apertura máxima de 30 milímetros, su escala graduada en milímetros, la verdad que es una herramienta que no va a entrar en toma de contacto, nada, la compré simplemente para sacarme el gusto, porque como siempre digo, tengo buen ojo para las genéricas, y la vi, la tanteé y me gustó. Estaba justo terminando un trabajo en la zona de Palomar, lo que siempre la vi un poquito más chica, no sé por qué, por eso ahora agarré el metro, para cotejar los 250 milímetros, sí, 250 milímetros correspondientes a las 10 pulgadas, porque me daba la impresión de que era una francesa más chica. Estoy viendo si tengo acá a mano alguna de 10, tengo 2 de 12, 2 de 8, para, bueno, cotejar ese dato. Acá hay una de 10, pero es una Stanley Fat Max, que quizás, obviamente, sí quede más chica. Por ahí sí quede más chica, pero claro, tenemos... no, ni siquiera. Sí, no. Miren, ahí está. Ahí. Ponemos sobre la base. Son apenas unos milímetros, pero bueno, daba la impresión de ser más chica. Vieron que yo tengo esa debilidad por las herramientas, quizás que salen de lo común. No me disgustaría que tenga 220 milímetros, 240 milímetros, porque, aunque no lo crean, a veces esos 10 milímetros hacen la diferencia entre que se pueda ajustar algo o no se pueda ajustar algo, porque toca en determinadas circunstancias. Es una unidad que compré en la ferretería, en la que ya no digo que somos amigos, pero compartimos algunas experiencias con el ferretero, que me debe haber extrañado el domingo, por ayer, que me decidí a hacer ese siciliano desde Easy, porque generalmente voy a esa ferretería después de pegar una buena acelerada. Vieron que me gusta cuando me agarra el bajón dominguero, que es prácticamente algo, es algo sine qua non que me sucede todos los domingos en forma inexorable, donde me bajoneo prácticamente a niveles muy grandes. Me ha pasado en pareja, me ha pasado solo, me ha pasado de chico, me ha pasado de adolescente, me ha pasado de muchacho, me pasa tirando a viejardo. Pero bueno, obviamente alguna vez lo hablé con algún psicólogo, no le encuentra ninguna explicación, son cosas de cada uno. Pero claro, encontré distintas maneras de gambetear ese horario.
que lo define muy bien Dolina. Yo la he subido en algún videíto, esa definición sobre la angustia de los domingos en la tarde, y dice más o menos como que tiene el sabor a las fiestas a las 5 de la mañana, cuando no hemos conquistado a nadie, cuando nada de lo que esperábamos pasó. Tampoco me pregunten muy bien qué es lo que espero que pase, porque la verdad no sé. Pero bueno, calculo que son cosas inconscientes. Y en esto sí puede hablar mucho el amigo Gregorio, seguramente. También quizás lo atribuyo a alguna situación que uno pudo haber vivido en otra vida. Me gustaría volver a hacer alguna terapia de regresión. Lo que pasa que estoy careciendo de tiempo para dedicarme un poco a eso. Pero bueno, nada, en líneas generales, la esencia de este pequeño video, de este pequeño flash de Siciliano en su taller, producto de que, bueno, me encuentro en el taller, voy a dedicarme a ordenar, porque si yo les mostrara lo que es este banco de trabajo, los 2,40 m que tiene de largo están cubiertos por cosas y no es así. Bueno, 2,40 m por 1 de ancho. Se puede trabajar cómodamente. La esencia de este video era mostrar las unidades Pretul, que a mí verdaderamente me han gustado. Han preguntado, quizás seriamente, quizás con cierta desacreditación, si son en cromo vanadio. En ningún lado lo dicen. Tiré el blister, pero en ningún lado lo dicen. Acá está, no lo tiré. No dice. Dice que simplemente tienen la punta magnética, cosa que es verdad. Bueno, garantía de 1 año. Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación y funcionamiento en mano de obra. Para ser válida esta garantía o adquirir partes o refacciones deberá presentar el producto en Corregidora 22, Call Centro. Bueno, sale más barato comprar otro, muchachos. O trooper.com. Llame al 800-690-69-900. Llamen. Si tienen un destornillador de estos, tengo una pico del oro 12 pulgadas que hablaba con un amigo. En el segundo uso en el segundo uso andaba media. En el tercer uso, trash. Se me zafó, le apreté la tuerquita. Pero vuelta a vuelta zafa. Tengo la Trooper de 12 pulgadas, traba de escalera, que la verdad la compré por la presencia y yo tenía razón, no servía. Pero bueno, nada. Viene dando resultado alguna que otra unidad. Pero bueno, llame al 800-690-6990. Si tienen alguna herramienta, como les estaba diciendo, Trooper, media que está cachada, que no les gusta cómo funciona, prueben. Por ahí le dan algunas respuestas favorables. Made in, hecho en China, importado por Trooper SA, DCB. Trooper SA, DCB. No querrá decir cromo vanadio, obviamente. Parque Industrial 1, Parque Industrial Gilotepec, México. O sea que podría llegar a ser buenas herramientas, si bien todos sabemos que es la línea económica de Trooper, pero la pinza para electricista, el alicate, la pinza de punta, algunas cosas que tengo de Pretul, me han dado buenos resultados. O sea que, la verdad, no debería quejarme de mis resultados con Trooper. Pero quizás tengo algún magnetismo en contra con la marca y se me rompen. No tan así como me ha pasado con Mota en primera instancia, que verdaderamente se
se rompieron y se rompían en serio. Y varios me han hecho saber que también les ha pasado. Quizás fue un factor en común 10 años atrás. No hay segunda oportunidad, lamentablemente. Como también me ha pasado con la Verdecita, la indestructible nacional argentina, que se me ha explotado en la mano, quedando yo como un farsante, un vendedor, un vendehumo, un mentiroso, cuando la verdad que lo que yo hubiese esperado era una respuesta un poco más amigable. De hecho, yo en ningún momento dije que hacía videos, o sea, simplemente, quizás si hubiese dicho, yo hago videos y voy a exponer la herramienta, me hubiesen tratado mejor. Pero bueno, como simplemente me quejé de que no servía o que se me rompía, me han puesto en tela de juicio mi operativa con la herramienta. Hace muchos años que trabajo con herramientas de muchísima menor calidad de las que obviamente se han hecho la fama y no se me han roto. Se me ha explotado literalmente en la mano. Pero bueno, a veces el ego, la soberbia, la pedantería, no les permite ver que eso puede pasar. Ha pasado más de un caso. Lo que pasa es que, claro, no salen a la luz. Y es difícil también creer que uno puede generar algo indestructible. Es lo mismo creer que uno es un técnico inmaculado, impoluto, y que nunca se va a equivocar y nunca lo van a llamar por un error cometido en la mano de obra de uno. Que con los años, la experiencia y determinadas precauciones al momento de desarrollar una tarea, uno esté obviamente muchísimo mejor preparado, muchísimo mejor capacitado y calificado para realizar una tarea y arribar a mejores resultados, no quiere decir que no pueda fallar. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Yo creo que la humildad ante todo. Y ese tema, para el amigo Ubaldo que dice otra vez con eso. Bueno, amigo Ubaldo, esto es así, amigo. Este es un canal de herramientas donde a mí se me rompió una herramienta en la mano que es como pegarle a la madre. A mí, desgraciadamente, se me rompió en medio de una situación completamente desfavorable para mí, porque estaba en plena guerra con cierto tipo, llamémosle, porque es del sexo masculino, pero que no tiene lo que tenemos los hombres para enfrentarnos. Pero bueno, no viene al caso. Y claro, pensaron agarró un soplete y la cortó. Después me mandaron una foto que coincido con el amigo Miguel. Esa pericia no arroja ningún resultado. Yo, con buena fe, mandé la herramienta. No la tendría que haber mandado, la tendría que haber peritado yo y llegar a un resultado en forma privada. Pero la verdad es invertir plata, es invertir tiempo y no tiene sentido. Hubiese tenido sentido cuando la devolución fue, si la vas a mostrar rota, mostrá cuando la usás. Está bien. Mi respuesta fue rápida y corta. Para los que dicen que es premium, genial y lo mejor que hay en Argentina, no le decís, usala y demostralo. Pero bueno, nada. Cosas que van quedando atrás, ya esos temas no se tocan mucho. De vez en cuando reaparece el fantasma, porque claro, uno ve una genérica que puede trabajar, porque yo les cuento lo que pagué esto. Uno puede trabajar, puede cumplir tareas y compra algo para toda la vida y no termina siendo así. Para el amigo Patricio Garay, que le he respondido en su momento, yo Wadfow de 12 compré 2. Creo que las pagué 200 pesos más. ¿Ves que dice Wadfow? Creo que las pagué 200 pesos más que vos, incluso.
y el juego que tiene es menos que el aceptable. O sea, prácticamente no tienen juego estas unidades. La tuya, si te tocó, te pido disculpas si te influencié en la compra, pero bueno, estaría bueno que no las compres a través de Mercado Libre, que vayas a un lugar y las puedas tantear y digas, me gusta más esta que esta, y te la lleves, o sea. Pero bueno, nunca se va a poder dejar contento a todo el mundo, eso ya lo sabemos. Por otro lado, en el canal, al menos en esta temporada, no se habla de máquinas eléctricas. Quizás en la próxima temporada, que va a empezar obviamente inmediatamente después de enero, quizás incorporemos el tema máquinas eléctricas. Pero ya hay demasiados canales mostrando, probando, y las muestran y las prueban porque se las mandan. Yo compro para laburar. O sea, no podría comprar con tanta asiduidad, no sé, un arroscador, una moladora grande, una moladora chica, una caladora, una piedra de banco, una moladora de banco, una sierra circular, o sea, herramientas que yo uso, máquinas eléctricas que yo uso, no podría comprar con tanta asiduidad, producto de los costos, como por ahí compro esto o como por ahí compro esto. Entonces, qué sé yo, por ahí no estoy tan abocado a lo que es las máquinas eléctricas. Pero bueno, nada, para la temporada que viene, como tengo pensado renovar un poquito el plantel de máquinas, el elenco de máquinas, por ahí le dé un poquito de manija a ese tema. No se olviden que acá todo se hace a pulmón. No, para el amigo que comentó acertadamente, ¿qué les importa de dónde vos sacás las herramientas? Coincido y no coincido. Coincido con vos en que a nadie le debería importar de dónde saco las herramientas, dado que yo no promociono ni publicito nada. Pero siempre fue una premisa del canal, y la sigo manteniendo hasta el día de hoy, no aceptar ni siquiera un destornillador a modo de regalo, obsequio, atención, como le quieran llamar, como le quieran llamar. Yo sé que el canal es chico, por ahí está el que dice, y sí, ¿a vos quién te va a llamar? ¿Quién te va a ofrecer algo? He visto canales con más suscriptores que yo, mucho más prolijos que yo, que han promocionado productos y les ha salido mal. Fíjense en la repercusión en los comentarios o en la repercusión en las visualizaciones. No soy de fijarme en esas cosas porque no me importa, pero esto va un poco en respuesta de eso, de por qué me importa que quede claro que acá nadie pone nada. Porque fue siempre una de las premisas del canal, desde sus comienzos, poder dar una devolución objetiva. Si se rompió, se rompió, ya está, la pago yo, no tengo que quedar bien con nadie. Si me gusta más de la cuenta y soy un poco más eufórico al momento de mostrarla, también es un problema mío, porque me gusta a mí. Y así sucesivamente un montón de libertades que nos da la independencia de no depender de nada. Todo esto que parece cabos sueltos y que uno habla porque no tenía otra cosa para decir, quiero que sepan que no es así. Si se fijan en los comentarios, van a encontrar cada una de los dichos, las preguntas, que a veces es mejor no citar a determinadas personas para que no se genere un problema que no me importa, no le saco el pecho, pero es entrar en una discusión sin sentido cuando todo es bastante claro, bastante transparente
y prácticamente todo pasa delante de ustedes. Bueno, espero que la situación del amigo Gregorio se solucione, siga haciendo videos entretenidos, interesantes, con las mismas ganas que venía desarrollando hasta hace poco tiempo. La verdad que si bien sigue haciendo videos, ya no se lo ve el disfrutarlos, y es triste cuando uno hizo una determinada cantidad, tiene más de 1000 videos el amigo Gregorio, muy interesantes. Yo creo que debería estar mejor posicionado, pero bueno, vieron cómo es esto. A mí en un momento, yo en un video, creo que fue cuando estaba en mi casa y me puse a ordenar uno de los bolsos que tengo lleno hasta arriba de herramientas, y saqué una ficha macho y hembra y les digo, si quieren les enseño a hacer un alargue. Y muy acertadamente, no sé si fue el amigo Jonathan o alguno de los amigos de siempre, me dice, ¿sabes qué pasa? Que si vos mostrás cómo se arma un alargue, muy probablemente te lo van a ver, no sé, 10.000 personas. Pero después no te quejes del tipo de suscriptores que vayas a tener. Porque es verdad, un tipo que necesita mirar un video para hacer un alargue, no lo quiero tener en el canal. Que me perdone quien me tenga que perdonar, que se ofenda quien se quiera ofender, pero yo prefiero discutir, debatir sobre un reglamento, sobre una puesta a punto, sobre la duración, envejecimiento de una herramienta y demás, que cómo se arma un alargue, la verdad, o cómo se calcula un alargue. ¿Cómo se calcula qué cable poner en mi alargue? Para hacerlo bien rimbombante. ¿Cómo se calcula qué cable debo utilizar en mi alargue? Muy sencillo, payaso. Si tenés fichas de 10 amperes, un cable que soporte un poco más de 10 amperes. Nada más, no hay mucha vuelta. ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés hacer? Ya todos sabemos que agarrás la cantidad de watts que hay en consumo, lo dividís por 220 y te da un valor en amperes. Ese valor en amperes lo buscás en diámetros de cable y vas a tener el cable que va. Pero bueno, a veces da la sensación que a la gente le gusta que le vendan espejitos de colores. Así que bueno, nada, les mando un saludo, nos vemos a la noche, esto sí, seguro, en una charlita. Esto era un video a modo descargue, o descarga, o devolución, sobre algunos temas que estuvieron dando vueltas, pero quiero que sepan que no hay delirio persecutorio, como he visto que han sugerido al amigo Gregorio. A mí me ha pasado, tengo todos los mensajes y algunas capturas que he sacado de los dichos, que dijo este de vos, que dijo el otro de vos, que piensa, que anda hablando por detrás. Tengo todo. ¿Está en uno creerlo? Sí, está en uno creerlo. Pero bueno, nada, ya está. Es así. Las cosas se arreglan. Con el tiempo se terminan arreglando. Los giles van desapareciendo. Llegan otros. Uno sigue estando. Y sigue llegando. Y bueno, es así. Y un día llegaron ellos. Saludos, gente.